ese edificio anexo también es parte de Casa de Cultura y originalmente, hasta donde sabemos, porque las historias de estas casas han habido que hacer arqueología para hacerlas emerger, era un edificio destinado a espacios públicos. Onetti, que trabajaba en el Palacio de Ladrillos, de vez en cuando huía y venía a el anexo donde tenía su oficina, y allí, según nos cuentan, entre ellos Platero, que por a la zona que iba a la Casa de Historia, escribía, bueno, y salía del ambiente asfixiante del Palacio de Ladrillos y venía para acá, que es un lugar realmente maravilloso. Pero además, como decía mi profesora Lisa Bloch, profesora de teoría literaria, profesora de lingüística y semiología en el IPA, una tautología que parece obvia, pero es todo pueblo que tiene literatura, tiene literatura. Y referirnos a Juan Carlos Onetti, o a Filiberto Hernández, o a Héctor Ramés, o a otros editores, nombres especialmente a los que no están, para que los que están ninguno se ofenda, porque acá, si no puede también suceder eso, tiene que ver con pensar en una de las cuestiones constitutivas de cualquier pueblo, que es su arte y su literatura. Y no olvidar que Juan Carlos Onetti fue el primer premio Cervantes que tuvo el Uruguay. Ya sabemos que el segundo lo recibió Ida Vitale en abril de este año. Estamos trabajando para tener una lectura conjunta de Ida Vitale y Alfredo Fresia, seguramente para el mes de octubre o noviembre. Y nos parecía importante poder reflexionar sobre distintos aspectos de lo que significó la obra literaria de Juan Carlos Onetti, con tres personas que indudablemente del tema saben y bastante. Y bueno, y hoy nos acompaña Carlos María Domínguez, nació en Buenos Aires en 1955, al cual le vamos a desear suerte para el cruce semifinal con Brasil. Y no vamos a hablar más nada. Ahora está Bota en el Uruguay. Qué grande. Pero el origen es el origen. Residente desde el 89 en Montevideo, periodista en Crisis, la revista Crisis en Buenos Aires, fue de allí secretario de redacción y director. En Montevideo estuvo como jefe de redacción de semanario Brecha, también fue editor de páginas literarias de búsqueda, ha escrito más de 20 libros, novelas, El Bastardo, por ejemplo, La Mujer Hablada, Bicicletas Negras, pero también ha escrito biografías, y entre todas las biografías que ha escrito, La Construcción de la Noche, la vida de Juan Carlos Onetti. Ha editado sus libros en Uruguay, en Argentina, en España, y han sido traducidos a varias lenguas. El amigo Brando, que nos dijo que tal vez no llegara a este evento, y amigo, gracias por tenernos acá entre nosotros. Bueno, acá está, por lo menos. Nació en el 54, profesor de literatura, colega, doctor en letras por la Universidad de Lille, pero es un buen profesor de literatura. Ha escrito libros sobre Morosoli, Saavedra, Viola, Hernán Súa. Preparó una edición de la obra incompleta de Filiberto Hernández y ahora da clases en Facultad de Cultura de Praga. Y finalmente, Hugo Fontana, nacido en Canelones en 1955, escritor, crítico literario, periodista, autor de una docena de novelas, por ejemplo, Veneno, El Noir Suburbano, Agua Blanda, 4 libros de cuentos con los que obtuvo, entre otros galardones, 2 veces el premio Narradores de Banda Oriental, Oscuros Perros 2001 y Quizá el Domingo 2003, y de varios trabajos de investigación, desempeñándose desde hace más de 30 años como periodista cultural y coordinando talleres literarios desde 2004. Así que pido para ellos un aplauso de todos los que estamos aquí. Que nos honren por su presencia. Así que bueno, ¿quién arranca? No, habíamos planteado un poco, pelotear un poco la... Vamos. Hugo. No, así que empezó a tocar que se me mató. Perfecto. Como es cuando a Onetti le preguntaban, no sé, alguna vez le preguntaron, pero usted es de la generación del 45, no, yo soy de la generación del 44. Ahora, ellos dos son de la generación del 55 y yo soy de la generación del 54. Así que le corresponde estar en el medio y empezar el papelón. ¿Está bien? Hace una cosa, Gabriel, porque Gabriel nosotros nos avisó hace un año decía, pero el año que viene llegará. Yo sabía, le dije, yo voy, pero recordame antes. Y después de las internas sigue, al otro día, como la cadena de...
pero además nos mandó una especie de consigna, dice así, de los talleres, ¿la tenés ahí? Sí. ¿Por qué no se la lees a la hora personal? Porque solo lo van a encontrar. Porque era una charla con consigna, ¿verdad? Claro, en realidad era reflexionar sobre literatura, ficción y verdad en la narrativa de Onetti a raíz de un disparador que es una frase que está en el pozo que dice: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los lleve. Ese era un poco como el disparador, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, primero, ¿de dónde será esta frase? ¿Quién la habrá escrito? Bueno, parece que era de Onetti y era del Pozo. Pero claro, si uno la saltaba así, Onetti se convertía en una especie de Lin Yutang, o de Khalil Gibran, o de Paulo Coelho, o de Claudio María Domínguez. Es decir, claro, uno aclarando, Claudio María Domínguez, un tipo que escribía aforismos, ¿no? Yo pensaba, bueno, con los escritores siempre podemos hacer eso, podemos robarles frases, recortarlas y algunos se prestan más, otros se prestan menos, ¿no? Tratar de pensar, bueno, ¿qué frase le puedo robar a Ulises de Joyce para decirle esta noche, ¿no? Entonces agarré y leí una frase de Ulises de Joyce, que es lo único que leí de Ulises esta tarde. Claro, de Dalio diciendo, madre, suéltame, déjame vivir, déjame ser. Y a mí se me pasa, me ponen los pelos de punta, y entonces convierto a Joyce en una especie de aforista a la manera de Khalil Gibran. Entonces lo que me parecía era que si arrancábamos con esa frase, ponerla en contexto y decir, bueno, pero ¿de dónde está esta frase? ¿Dónde aparece? ¿Por qué Eladio Linacero, que está escribiendo en el Pozo esa memoria, esa biografía, autobiografía, se le ocurre escribir esa frase, ¿no? Se supone que hay un juego en el que estamos mirando, presenciando al Eladio Linacero escribiendo en eso. Y claro, en el contexto de la frase está una idea que es central en ese principio poético, estético de Onetti, que es él está escribiendo contra lo que escribe el prontuario del divorcio, en el expediente del divorcio que se está siguiendo, el divorcio de Eladio Linacero y Cecilia, su mujer. Es decir, contra esa escritura escribe el escritor. Como antes ha dicho, escribe en el dorso de los panfletos que le roba a Lázaro, su compañero de cuarto. Entonces, ahí hay un principio estético básico, me parecía, de Onetti, que había que poner en escena, y es, bueno, qué es lo que escribe un escritor, o cómo escribe un escritor, o a favor de qué o contra qué escribe un escritor. Y escribe contra el panfleto que está del otro lado de los papeles de Lázaro, y escribe contra el expediente, que es supuestamente el que dice la verdad de los hechos, porque lo recoge en su objetividad, pero no en el alma de la cosa, como dirá y entonces, bueno, a partir de eso se me ocurría empezar a pensar cómo se formula ese momento inicial de la estética onetiana en esas escenas, o en ese juego de consideraciones que se puede hacer a partir del Pozo y de la escritura de Linacero en el Pozo, o en otras consideraciones que yo veía alrededor, sobre todo antes incluso de la escritura del Pozo, en los primeros cuentos, en los artículos que Onetti escribía, ya por lo menos los que se han rescatado, el primero del año 37, exceptuando los de la tijera de Colón, que no sé, yo no lo... Muy temprano. Sí, pero están identificados. Sí. 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 Bueno, no sé si identificado, ahora que lo pienso.
eso. Está localizada la revista. Sí, yo le digo, está en internet, yo nunca la tuve en las manos, vi los ejemplares, son 5 Pero números. no sé, son 5 números, pero no, me parece que no están en el Digo, porque en esto que estoy planteando, y no me voy a salir demasiado de ese primer momento para pensar, bueno, cómo se propuso Onetti como escritor a sí mismo, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto de escritura de Onetti en ese punto de partida? No sé si en la tijera de color ya podría encontrarse algún antecedente, pero sí es claro, por ejemplo, en el primer artículo que se ha rescatado, que es de 1937, que es un comentario que él hace de La fuga en el espejo de Paco Spínola, la obra de teatro de Paco Spínola, ahí se ve muy claro una predilección, ¿no? Bueno, qué es lo que a Onetti le gusta y qué es lo que no le gusta, ¿no? Simultáneamente, ahora me acordaba, conversando con el flaco hace un rato, en la primera carta que se recoge de las cartas a Julio Pailó, la carta del joven Onetti a Julio Pailó, que probablemente no sea la primera, pero bueno, la primera que quedó en el archivo, él habla de que está escribiendo una obra de teatro. Y entre las consideraciones que hace, que son muy vagas, porque Pailó tal vez lo entendiera, porque ya tenían un intercambio epistolar, y bueno, uno a veces en esas cartas, en las cartas en general puede perderse cosas. Ahí habla de algunas predilecciones y algunas influencias, quizá, de esa obra de teatro que me parece que nunca se encontró. Y una de esas es Lenormand. Lenormand es un dramaturgo francés que, estaba claro, bueno, tuvo una influencia grande en el Río de la Plata de los años 20 y 30 y que le había permitido a la dramaturgia rioplatense, que podía estar muy pegada, muy apegada, muy adherida al realismo, al naturalismo, a la línea sanchiana, a los saineses, qué sé yo, plantearse otra posibilidad dramática que tenía más que ver con lo pirandeliano. Pirandello sí había tenido una influencia fortísima en el Río de la Plata. ¿Cómo se llamaba? Lenormand. Henri Lenormand. Te lo digo como Henri. Aquel dijo que yo era no sé qué de Lille, entonces yo tengo que decir Henri Lenormand. El tiempo es sueño, creo que se llama la obra de Lenormand. Digo, es esa idea de una teatralización a la manera de Pirandello, del famoso Enrique IV, que creo que fue la que tuvo más influencia en esos años, más quizá que la más conocida de Pirandello, que es el personaje de Simón Traductor. Esa idea de romper el realismo o la mímesis teatral o artística en general, y sustituirla por esos juegos de espejos, esos juegos de... Entonces, en esa elección que hace Onetti, me parece que ya está marcando una punta importante de lo que va a ser sus decisiones artísticas de escritura. Me parece que el otro punto, y con esto ya bueno, puedo pasarle las palabras y después retomarlas. El otro punto que sería fuerte en esto sería la relación, la presencia y la relación con Torres García. Me parece que allí hay un punto central que en parte fue explotado, tal vez todavía allá tengamos que decir alguna cosa. En el artículo que Onetti escribe en Madrid en el año 75, en donde él recuerda los encuentros con Torres, me parece que miente, dice que lo recibe prácticamente en el año 34 cuando Torres llega, sospecho que no fue así, que lo puede conocer un poco después, y Torres enseguida se engancha, ya viene más o menos enganchado con la cosa uruguaya pero Onetti dice, estaba sentado, creo que la imagen es sentado sobre los baúles que todavía están sin abrir de Torres, bueno, que Torres hubiera tenido los baúles sin abrir durante años, pero yo creo que él lo conoce después, pero ese contacto y ese acercamiento con Torres es un acercamiento personal, él lo cuenta ahí en ese artículo, hay una anécdota graciosa sobre los vegetarianos que eran en la casa de Torres García, y que
que no era vegetariano y decía este degenerado que come cualquier chancho, cualquier carne, entonces mandan a comprar un pedazo de jamón para que este hombre se encene con eso. Bueno, digo, no importa la anécdota. Lo interesante es, estamos más o menos en los mismos años, 36, 37, que él se acerca mucho al espíritu constructivo del constructivismo de Torres. Incluso en Marcha le hace 3 reportajes, y en esos reportajes hay 2 o 3 apreciaciones que en este punto me parecen muy importantes. Por un lado, ahí me entero de que el Salón Nacional del año 39, la exhibición del Salón Nacional del año 39, había que pagar entrada. Hay que pagar entrada para ver el Salón Nacional, pero bueno, hay que ir a ver el Salón Nacional. Y encima había que pagar entrada. Lo digo por el comentario circunstancial de que ahora nos dejábamos porque teníamos que pagar para el caso, como si fuera la primera vez, pero parece que no era la primera vez. Que en el año, por lo menos en esa ocasión, Onetti le comenta a Torres y Torres, los dos hablan de tickets de entrada, pero ese no es el asunto. El asunto es que Torres le muestra a Onetti lo que está haciendo, ¿no? Le muestra los cuadros. Yo no soy muy erudito en Torres García, no sé exactamente qué cuadro le puede mostrar en ese momento. Pero Onetti le dice que son maravillosos. ¿Y qué le puede mostrar Torres en ese momento? Bueno, la idea de Torres está loco de este libre, la carta Zapairo, Onetti. Ahora quiere que salgamos a copiar la realidad. ¿Desde cuándo a Torres se le ocurre que tengamos que ir a copiar la realidad? Pero de una manera constructiva. Entonces yo más o menos me imagino, teniendo una idea aproximada de los cuadros de Torres, cómo podría empezar a aparecer la realidad dentro, llamémosle así horriblemente, la cuadrícula de la construcción torresgarciana. De esos cuadros que todos hemos visto, tanto en Torres, yo lo he visto más de sus discípulos, en su caso más notable, me parece que es el de Bullis, de un paisaje armado en esa cuadrícula que la construcción torresgarciana hace. Entonces, Torres va y viene, y en eso tiene razón Onetti, de este tipo a donde nos lleva. Ahora está loco y quiere que copiemos la realidad. Pero se necesita esa realidad puesta o dispuesta de una manera que no es la de la mímesis, el ilusionismo realista. Y me parece que ahí, yo qué sé, no, la escena es en el reportaje, en el tercer reportaje, Torres le muestra y dice, es una maravilla. Y no le está tomando el pelo, no se lo está diciendo por compromiso. Realmente creo que ahí Onetti descubre o se aproxima a una fórmula, ¿sí? Digo, en el mejor de los sentidos, ¿no? Bueno, no apliquemos esta fórmula, porque en cierta medida Onetti ya en los cuentos de Buenos Aires, Avenida de Mayo, Posible Valle, siempre me olvido del obstáculo, que no me acuerdo de qué se trata. Aunque lo vuelvo a leer me lo olvido. De los otros dos no me olvido. Pero digo, en Avenida de Mayo, en el Posible Valle, en el Pozo, y aún, si queremos agregar el mejor cuento de Onetti, ya lo dije. El mejor cuento de Onetti. Sí, ¿Está? bueno. Estamos de acuerdo. No, por la Bueno, que está mal. Si no, ya. Sí, pero ya me parece. ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es la ventana? Dice. Sí, eso siempre lo dijo usted. ¿Cuál es la ventana? No sé si para el pro, para salir o para cerrar. Ahí está. Para que me parece que para no marearnos, hablaste del teatro de Spínola y su defensa en el 37, las influencias, por dónde iba su ambición de teatro, y después lo de García como huella de un anticlaísmo. Claro, de una decisión
decisión, tanto por el lado de Spínola, ustedes seguramente no le hicieron la fuga en el espejo, sino a Ana Inés por obligaciones profesionales. De todas maneras, la fuga en el espejo es un drama interesante y no es tampoco tan excepcional en los años 30. Lo leemos y claro, nos llama la atención, una especie de una escena muy rara. La obra tiene una parte hablada, la segunda es mímica, es muda. Es una escena amorosa, es un señor grande que eso es bastante venetiano, bueno, bastante spinoliano. Un señor grande que se estrella una más joven y qué sé yo. Pero esa manera de desrealizar que claramente aparece en la obra Spínola no es una rareza en esos años, justamente porque está la presencia del teatro de Pirandello y Lenormand, y al mismo tiempo que está la presencia de todo el teatro simbolista de Agnieszka, Giraudoux, etcétera, de los franceses que eran leídos y apreciados. Ahora, a mí me gustaría complementar un poco eso, ¿no? Porque me parece que es completamente coherente con el lugar un poco imprevisible que trae Onetti como escritor, ¿no? Onetti es un escritor proletario, es un escritor sin formación académica, no digamos académica, sin formación escolar casi. Terminó la primaria y abandonó los estudios en primero de liceo, o sea, es un hombre que se hizo a sí mismo y un tipo que laburó de abajo en oficios rudos, digamos, ¿no? Habitualmente el tipo de escritor que da estas sociedades de ascenso de las capas medias, que vienen a universitarios, intelectuales de café, es un tipo que me parece que viene de abajo y creo que tenía una relación conflictiva con la realidad, que es lo que un poco traduce su obra. Es decir, la relación de Onetti con la realidad es completamente conflictiva, tortuosa, digamos, ¿no? Hay un rechazo y una no aceptación del mundo que le tocó vivir, con lo cual, ahora cuando estabas hablando de ese antirealismo, digamos, me parece que complementa muy bien lo que puede haber recibido de Torres o de el teatro de la época, porque bueno, era sensible a ese tipo de elementos que trabajaban con la realidad de otro modo, ¿no? Me parece que hay como un ida y vuelta de la realidad a la fantasía y de la fantasía a la realidad, que nunca termina de hacerse armónica, siempre tiene un grado de conflictividad alto. Entonces es muy patente, me parece a mí, esa idea de que esa pretensión onetiana que aparece en sus historias desde muy temprano, como decía vos, de querer hacer entrar los sueños o las fantasías en la realidad, y obviamente a menudo con resultados muy amargos, ¿no? Como puede ser lo del sueño realizado, como puede ser lo de vestir a Cecilia, pedirle que represente la escena del origen, del amor en el pozo, cuando bajaba por la calle hacia la Rambla, ¿no? Digamos, ideas que tratan de desmentir el deterioro del tiempo y al mismo tiempo que terminan confirmando el deterioro del tiempo sobre la identidad, la vocación, las ambiciones del hombre y de la mujer. Ahora, sí, ahora estaba pensando, recostarse sobre los grandes maestros. Claro, yo me di cuenta que hablé con Torres García y Spínola, los dos personajes que vienen del mundo civilizado. Y Onetti quizás del mundo incivilizado. Pensaba en el otro caso, que es Felisberto también, ¿no? Jugueteando con las grandes figuras, con los padres que lo protegían, incluso que le solventaban sus libros. Ahora, claro, después está la decisión más o menos personal de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago en el constructivismo de Torres o con la desrealización? Y ahí sí, podríamos empezar a pensar un poco qué resultados da
en el caso de Onetti, no ese juego entre fantasía y realidad, ese juego entre sueños y realidad, que lo podemos ver un poco esquemático en los dos primeros cuentos, ¿no? En los dos que cité, ¿no? En Avenida de Mayo y en El Posible Baldi. Si no lo recuerdan, por lo menos en El Posible Baldi, el tipo que es un abogado, pero tipo sin interés ninguno, que está en la Plaza del Congreso en Buenos Aires y va a ir a encontrarse con su novia para ir al cine, qué sé yo, y bueno, le sucede algo particular, es en que lo proyecta a un mundo imaginario, un mundo de fantasía, de aventuras y de qué sé yo. Y después, bueno, la escena de designar el pozo, un sueño realizado. Pero lo que quiero decir es que a mí lo que me parece realmente central ahí es que la fantasía nunca lo salva. Ahora, ¿no? Es decir, no es una fantasía compensatoria. Me parece que no es compensatoria, digamos, como lo podría plantear Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Que de hecho lo planteó, bueno, sí, la imaginación y la fantasía compensan las fantasías de la realidad. Él cuando desarrolla un mundo imaginativo, bueno, la saga de Santa María, etcétera, etcétera, no es un mundo que vaya, ese mundo de fantasía que vaya a compensar las crudezas de es tan crudo como es tan salvaje, es tan cruel, es tan sórdido como el mundo de la realidad. Porque está habitado, ¿no? Porque está habitado. Está habitado. Bueno, está habitado, pero no está habitado por duendes ni situaciones felices. Yo creo que ahí es una de las claves. O sea, por lo que decía Oscar, creo que en aquel momento lo que estaba haciendo el viejo era buscar estrategias narrativas que lo acercaran a esa idea que tenía fija, que era por un lado eludir la realidad, que eso lo desarrolla, pero por otro lado poder ser otro. Poder tener más de una vida, poder tener más de una charla. Por eso además los primeros personajes de él son personajes que escriben un mundo que ni siquiera él sabe cómo ofrecérselo, ¿no? Arce, tema de fronteras, pero esa necesidad de Onetti en eludir la realidad no lo lleva a un compromiso estratégico que sea onírico o fantástico o ciencia ficción. Sigue siendo realismo. Sigue siendo realismo. Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Del pasaje de la creación de La vida breve, ¿no? Claro. Es decir, que está haciendo casi como un movimiento de, bueno, pasemos de la realidad al mundo fantástico, pero el mundo fantástico vuelve a reproducir la regla de la realidad. Acordate cómo es la secuencia. Primero Santa María es el lugar donde estuvo Ramsen un día, ¿no? O sea, es un lugar real. Pero acá entendamos, no, cuando digo real, es real en algún lugar de la ficción, pero digo, es un lugar real. Ramsen estuvo un día en Santa María. Pero es la diferencia que decía Josefina entre la ficción y la subficción. Josefina Lund. Y yo tengo que acordar. Y como es él en la sala, Elena Sala. Bueno, eso con paréntesis para la maestra de Gabriel, él en la sala, él en la sala. No sea malo porque después en el prólogo de 2009 que ya no reniega. No sé. No reniega, estamos hablando del libro que termina Luz. Bueno, La vieja semiótica, años 70, teníamos también nosotros a la maestra Lisa Flores, que nos ponía todos los Bueno, pero No, o sea, la idea que plantea Josefina y que habla de la ficción y la subficción, y que de algún modo se asemeja mucho también a lo que Vargas Llosa decía en Energía Perpetua, ¿no? Lo que es la ficción real y la ficción ficticia, ¿no? Es decir, es un paso dentro de la ficción que te comunica con otro mundo ficticio, y que ese es un mecanismo, por lo menos el mecanismo por exclusivo, digamos, de la vida breve, y creo que ahí hay una voluntad psicológica, yo no lo consigo personalmente, pero creo que se puede reflejar, no te digo psicoanalizar, porque eso es psicológico, claro, digo, o sea, evidentemente él pone a sus personajes, a sus protagonistas, en situaciones que a él
de algún modo le gustaría resolver. Sí, claro. Por eso sus narradores, por eso sus narradores que narran, unas cosas espejos ahí, como que se van metiendo dentro de la historia y va permitiendo que esas alternativas en lo real se encuentren. Sí, claro, es el movimiento de la vida breve, ¿no? De hecho, reproduce la situación de él en Buenos Aires, ¿no? Juan María Brausi, Onetti, atrapado en Buenos Aires en los años 50, en pleno peronismo, aturdido y abrumado por los bombos peronistas como Cortázar, en otra parte de la ciudad y impedido de venir a Uruguay, ¿no? Él dijo que el peronismo no le quitaba demasiado porque él era uruguayo. Sí, pero se ponía jabón en las orejas para no escuchar los discursos del Perón en todos los radios de la ciudad. Y que pudiera escribir, ¿no? Es curioso, ninguno de los dos podían escribir, ¿no? Ni Cortázar ni él. Quiero decir, cuando él dice que es una literatura de evasión, es una literatura de evadirse de la realidad no querida. Otra vez volvemos al origen de la charla, digamos, ¿no? Porque era sensible al antirrealismo de alguna manera, ¿no? A un formato que incorporara en la literatura la voz del narrador y que esa voz del narrador fuera incluso casi más importante que las cosas que va contando, ¿no? Es decir, que hiciera pesar el estilo, la respiración, el ritmo, la manera de contar en Onetti, que es lo que permanece y lo que queda, más allá de que nos olvidemos del anecdotario, por ejemplo, de todo lo que la secuencia por la que transcurre la vida breve, nos queda ese todo, digamos, ¿no? Esa manera yo les pregunto a los dos, y además acá hay una diferencia apreciable, que digamos está robado. Digo, los dos son escritores, y además son escritores unetianos, todos, pues está bien dicho. Bueno, los dos son escritores, en algún momento cualquiera de los, leer la obra de cualquiera de los dos, de Boca, tipo porque ahí digo esto, vos señalabas bien el juego dentro de la vida breve. La vida breve, si hubo un principio en el pozo y en toda esta porquería que dijimos, hay otro principio en la vida breve. Bueno, empezamos de nuevo. Empezar de nuevo supone este juego de nuevo, pero que termina sumergido o zambullido en la ficción samariana. Yo diría, a partir de allí, por lo menos en una buena parte de la obra de Onetti ya no tiene marcha atrás, es decir, es difícil decir, claro, ¿cuánto le interesaba la realidad? ¿Cuánto le interesaba o no la realidad? ¿Cuánto la realidad presionaba y afectaba su obra? Como decías vos en el caso de la vida breve, si esto o lo otro. Pero hay un momento en que, pongamos a la altura del Astillero de Junta Cadáveres, claro, las novelas breves, algunas se escapan no sé si se escapan de esa lógica, pero por lo menos se escapan de esos lugares. Onetti ya es la reproducción interna de su propio mundo, del mundo creado. Digo, ahí te digo, siempre me acuerdo de una situación muy particular que es el Onetti afirmando una y otra vez esa idea de hacer una literatura sin literatura, una literatura que no fuera literatura, pero digo, parece que en eso estaba empeñado no solo Onetti, sino películas, no sé cuánto. Y Mario Lebrero, que le pregunta una vez en el reportaje colectivo que le hace Maldolor, bueno, pero en el pozo hay autenticidad, ¿no? Y después ya no. No, dice que no. Y entonces, No estoy de acuerdo con eso. no, yo quiero que me peleen y me contradigan. Yo siempre tengo una impresión con Onetti, y a veces no es una buena impresión, pero bueno, me convence por otras vías. Onetti se parece a Faulkner, bueno, capaz que sí. Onetti dice que leyó a Faulkner apasionadamente y que en algún momento capaz que lo copió. La única diferencia que yo aprecio es que si yo leo El Santuario y leo, bueno, para esta noche no, pero leo la obra de Onetti, yo en Faulkner encuentro un árbol, de verdad, un árbol, un
unos pastos, un pajarito, alguna cosa. No, en Faulkner, a pesar de que Faulkner me puede hacer la trampa en el salón de los tipos que conversan, y la conversación que es la que crea, y en Onetti no. No encontrar ningún árbol, No. Hay un momento en que no hay árboles en Onetti, no hay árboles de verdad, no hay, digamos, esa referencia del mundo exterior, que en Faulkner también parece perderse en algún momento de esas conversaciones, yo qué sé, o de esos discursos interiores o lo que fuera, de alguna de las novelas más famosas. Pero sin embargo, en Onetti sí, me parece que se pierde la referencialidad de una manera abismal. Parecería que la única referencialidad que queda es su propia obra y lo que él creó antes, ¿o me equivoco? Yo creo que te equivocas. Primero que nada es el mundo de él, digo, pero además, o sea, yo creo que yo escribí sobre eso, cuando Lebrero acusa, digamos, de plagio a Vivir en el desierto, ¿no? Un cuento de los adioses, yo creo que le está hablando como espera, porque lo que influye en Onetti no es la anécdota, es la estructura. Digo, no importa si hay un cartero y una mujer tuberculosa en el cuento de Vivir en el desierto, eso es absolutamente irrelevante. Donde está el peso de la influencia no es en la figurita, ¿no? Es en la estructura, es en la búsqueda, es en la estrategia estética, narrativa. Entonces, digo, tampoco entiendo eso de la referencialidad. Digo, nosotros caminamos todos los días por la misma ciudad, nos cuesta reconocerlo. Digo, tendría que venir alguien y decir, bueno, vamos a escribir sobre Montevideano, porque tarde o temprano los montevideanos se van a parecer a lo que nosotros decimos, cosa que no estamos haciendo. No entiendo por qué. No, digo, hay muchas maneras de leer un escritor, ¿no? Y además puede que sea más o menos sensible a lo que está transmitiendo. A mí me parece que en el caso de Faulkner, Faulkner trabaja mucho sobre el pasado, ¿no? Es decir, la verdad está perdida en el pasado, hay una historia que reconstruir, ¿no? Y vos decís, si lo comparás, la influencia ha sido notable en el estilo, en muchos recursos del estilo, pero si lo comparás, decís, bueno, Onetti no trabaja sobre el pasado, ¿no? Especialmente. A mí me parece que él está tramitando todo el tiempo su relación con el deseo. Me parece que es el deseo, el orden de la autenticidad en la obra de Onetti, ¿no? Como es una literatura de la intimidad, es en ese sujeto deseante y continuamente frustrado en la condición de absoluto que le quiere dar ese deseo, en donde uno se puede identificar como una huella auténtica, digamos, ¿no? De que el tipo no está escribiendo sobre la base de una retórica, aunque la tenga. Un escritor a lo largo de su vida en el estilo puede tener una retórica, sino que está hablando de cosas que le importan, que son importantes para él a la hora de escribirla, y creo que eso permite que muchos lectores nos sintamos reconocidos en esa manera de contar, en esa manera de enunciar el nombre que desea que las cosas no hubieran sido así, que la belleza o la pureza hubiera sido eterna, en fin, una cantidad de temas sensibles y morales, digamos, que me parece que defienden bien la obra de Onetti, y lo defienden a un grado de intimidad muy alto, muy fuerte. Yo lo defendería desde ahí, la autenticidad de Onetti a lo largo de todo el recorrido de su obra. Pero además, vos hablás sobre una pérdida de referencialidad en Onetti. Y si nosotros vemos el mundo de personajes que perduran, que los podríamos invitar, como acá, como mujer en la guerra, whisky, digo, tanto Linacero como Brausen, como Diagrey, como los Malavia, digo, es un mundo absolutamente
vivo, rico. Y creo que además es uno de los últimos escritores uruguayos a los cuales, con los cuales podemos llenar una sala, ¿no? Porque hay toda una tendencia a escribir de nada, escribir no de seres vivos, no de seres complejos, ambiguos como los seres sometianos, pero de lo que son, se nos parecen. No sé, yo no sé si será un problema ya de terapéutico mío, pero con la mayoría de ellos me sentaría en un boliche, Es curioso también, hoy estaba revisando, ¿no?, unas cosas que decía Muñoz Molina en el prólogo a los cuentos completos. Me pensé que está muy bien, ¿no? Porque decía que en la literatura de Onetti encontraba esa vida deshecha, ¿no? No esa perfección de la que podría partir, bueno, por ejemplo, un escritor como Stevenson, ¿no? Que asume el arte como artificio, ¿no? Onetti lo asume como artificio, pero el artificio está lleno de juxtaposiciones, de capas de sentido, ¿no? Y de historias contadas a medias que después se reenganchan en otra, ¿no? Es un mundo como de límites, deshechos, también en el sentido metafórico y incluso yo diría en la intención de la obra, ¿no? De manera tal que uno puede volver a hablar y a discutir, por ejemplo, con nosotros, no, yo creo que tal cosa, no, yo creo que tal otra, porque es una obra abierta, quizás la obra más abierta que ha dejado un escritor, me parece a mí, en este país, ¿no? Y eso hace que nunca es reducible, nunca se agota el sentido especialmente de la obra onetiana, porque es pasible de infinitas interpretaciones, digamos, ¿no? Es como que uno tiene que ingresar a ese mundo para encontrarse y para perderse todo el tiempo, digamos, ¿no? Hemos acordado. Esa historia no la conocí o no la supo, si la supe una vez me la había olvidado, de Lebrero imputándole un plagio. Me parece que me refería a otra. En Insomnia. Sí. No, yo me refería a otra cosa, ahora lo pulo un poco por lo que dice el flaco, porque creo que lo que le está diciendo el Lebrero en esa entrevista colectiva de Maldolor es, usted había hablado de una literatura sin artificios, ¿no? Como si El Pozo fuera una obra sin artificios. Yo qué sé si Lebrero se lo creía, estaba medio bobo en ese momento, o verdaderamente pensaba que ahí había un momento inaugural de una obra sin literatura, sin artificio alguno. Es difícil de creer. Yo, por culpa de Gabriel, volví a leer El Pozo ahora y bueno, esas frases como si ella se hubiera escapado, refiriéndose a Ana María, yo la hubiera tenido que amar para siempre. Es sensato, es así, es impresionante, es convincente. Si ella se hubiera escapado, si ella en lugar de caer en la trampa que él entiende, si hubiera escapado, yo estaría condenado a amarla para siempre. Entonces, ¿cómo? ¿De qué? Danilo Sáenz, cito bien, un escritor argentino. ¿De quién? ¿A Dalmiro Sáenz? Dalmiro Sáenz. Sí, que dice lo mismo. Y bueno, es un cuento de que el Macro vuelve porque inició y piensa que es muy pura, ¿no? Y entonces vuelve arrepentido y la chica se acostó y entonces no puede. Ahora, digo, no sé si claro, cuando yo leo esa frase, vuelvo a leer esa frase, alguna otra que ya se me fue, pero digo, todo es artificio puro, es claro, se me pegó el melodrama, el tango, el no sé qué. ¿Cómo armo todo esto? Tal vez la habilidad está en eso, en tratar de hacerlo pasar por.
creo que lo que le decía al librero es, bueno, ahí sí, ahí yo le creo. ¿Cómo era que no me acuerdo ahora mucho? Usted dijo que se iba a matar, si no sé qué, y no se mató. Bueno, mátese usted, le dice Onetti al librero, si me quiere hacer la gauchada. Bueno, no lo va a tomar literalmente. Claro, no lo toma literalmente. Pero después lo acusa de la artificiosidad. Si hubiera escuchado Garbor, Violeta Garbor se hubiera conflictado todo Europa, te digo. Y entonces dice, a partir de, bueno, no sé si a partir de la vida, pero allí sí se arma un gran artificio que él va sustentando y sosteniendo, como decía vos. La disyuntiva me parece que es falsa, porque la literatura es artificio, hay muchas maneras de encarnarlo, ¿no? Y entonces, lo dice Onetti también por ahí, ¿no? Es como si dijéramos, mentir es la forma más auténtica de decir la verdad, digamos, ¿no? Si nosotros queremos llegar a la verdad, necesariamente tenemos que mentir. Mentir bien, mentir con intensidad, mentir con verdad, incluso, digamos. No para decir la verdad, digamos. La verdad siempre va a aparecer escondida en el artificio, digamos. Escondida quiere decir enriquecida, para que sea malinterpretada, lo que quiere decir para aumentar la riqueza de esa verdad y expandirla entre los hombres, ¿no? Mentir con verosimilitud, ¿no? Mentir con verosimilitud. Claro. Y además multiplicar la ambigüedad. Sí. Del personaje, de la acción, de la palabra. Sí. Que eso es lo que pasa, eso es esencia pura de los dioses. Que es la ambigüedad de la historia. La cabalista, ¿qué pasa? ¿Quién es la hija? ¿Quién es el amante? Está abierto, todo eso está abierto, ¿no? Es un interrogante, tiene una verdad conjetural. El almacenero no miente nunca. Incluso cuando se entera de que la joven es la hija del tipo, o sea, nunca dice una sola mentira. Lo que pasa es que eso a veces está en el argumento. En el sentido de que no lo trapea. Claro. Que no tiene la inmoralidad, ¿no? De cerrar la historia con el conejo que sale en la vereda. Sí. Tuvo la inmoralidad de decir incesto una vez, pero eso lo dijo en un reportaje. Creo que se le habrá escapado. Pero eso fue. Eso era rompehuevos. Pero eso es lo rompehuevos. Porque es como cuando María Tercillo le pregunta qué quería decir con esos dioses. Y él la engaña. Sí, Rudolfinelli también, ¿no? Porque la torpeza está. O sea, el problema y la ambigüedad no está dado en la historia como está escrita, sino en la pregunta, el que no entiende. O sea, es el mismo acercamiento, o sea, el acercamiento que hace Emir, por ejemplo, de los adioses, la primera crítica que saca, que es una o dos historias de amor, en marcha en el 56, 57, es muy explícito, él dice, esta es una historia de amor, no es una historia de sexo. Los adioses es una historia de amor, no de sexo. Sí. Ahora, la obscenidad está dada en la mirada de los otros, no en el vínculo que une a la cabalista con la mujer. Y Vargas Llosa, evidentemente, 50 años, cae en el mismo problema. Yo creo que es mala lectura, Vargas Llosa. Absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente muy limitada. Ahora Piglia hizo una lectura preciosa de los adioses y de todas las nouvelles en esta teoría de la prosa que editó Eterna Cadencia en Buenos Aires, acaba de salir. Vale la pena, ¿no? Porque se mete muy de lleno en cómo construía las nouvelles y sobre todo los adioses, ¿no? Llegó un ratito no se lo pedí el dato. No, ya me lo pedí. La nota de él y después la tuya, ya viste. Así son las jerarquías. No, bueno, pues se lo recomiendo a la gente para que lea eso, que es muy potente, ¿no? Como está construido a partir de un secreto, ¿no? Los adioses. Claro, y otra. Esa visión sobre la novela corta, bueno, estaba en el tomo de Baldason, en archivo de la UNESCO, ¿no? Ahí hay, obviamente hay algo virtuoso en ese término medio, en el cuento, entre el cuento y la novela. Sí. Pero digo, a veces esto se juega en la estructura argumental, en
el armado de la historia. Y a veces el escritor habla de cosas auténticas y verdaderas en la manera de transitar por esa historia, en las pequeñas frases. Onetti es un escritor que se disfruta y reclama atención y concentración sobre su fraseo, sobre las distintas capas que se van sumando en el fraseo y que, bueno, hay como joyas. Está lleno de joyas. Yo ahora que Álvaro decía lo del tango, yo tenía, claro, no sé cuándo, probablemente yo empezaba a leer Onetti, sí, siendo adolescente, y claro, como adolescente uno quiere tener la experiencia tiene la experiencia de la lectura y quiere tener esa experiencia vicaria de los acontecimientos, y no sé, no me acuerdo exactamente por qué siempre me fascinó Un sueño realizado, podría pensarlo un poco y darme cuenta, pero sobre todo los gestos, claro, los gestos de los personajes adultos que a mí me hubiera encantado copiar y que yo copiaba como el posible Baldi en mi imaginación, es decir, el tipo de La cara de la desgracia. Yo siempre recordé mejor La larga historia, que es la primera versión, que le va a sacar la información al conserje del hotel y entonces saca un billete de 100 pesos de un bolsillo y se lo pasa al otro, ¿no? Yo decía, yo tengo que hacer eso. Yo tengo que lograr hacer eso algún día, me fascinaba. Claro, y entonces aparece toda la historia, no sé si quería Larsen, creo que no quería hacer, pero porque no me daba ni la imaginación perversa para querer ser Larsen, no llegaba a esa perversidad. Pero esos tics eran hipnóticos, me convencían, decía, el mundo puede ser así, es decir, puede ser una serie de estereotipos y de lugares comunes, como ese tipo pasándose el billete para que el otro cayera en la trampa de la propina. Digo, en ese sentido, yo podría hacer otra apreciación también muy discutible, me despertaba cierto mundo adolescente, ¿no? cierta ingenuidad adolescente, de la idea de un mundo que puede ser así, aunque sea muy jodido, ¿no? Aunque no tenga demasiadas recompensas, pero llevarme a esa ilusión, no sé si en todos los casos, no sé, me acuerdo de esos momentos o de esos movimientos que hacían algunos personajes y que me fascinaban, pero insisto, me parece que me fascinaban como gurí sin experiencia. Ahora soy un viejo sin experiencia, nunca logré hacer el pasaje de los 100 mangos de una cosa a la otra y nunca logré ni remotamente, al mismo tiempo también puedo decir lo que me fastidiaba. No, te iba a hacer una sugerencia. Escribí sobre eso. Alguna vez comenté con alguien que ha escrito también sobre Onetti que la crítica se ha volcado toda a la intertextualidad, como a la alta cultura que hay en Onetti. Y que hay un mundo muy plebeyo, ¿no? Del que no damos cuenta. El de los mozos, el de los... No, pero se dio mucha cuenta de la cosa popular, la contaminación donde aparece, Alma lo decía, donde aparece, ¿cuándo aparece la cabra Bueno, con la que lo hablé justo me ha sido con Alma Bologna. Ella me decía, no sé, bueno, pero ella dice que aparece después que vio el Notre Dame, ¿cómo se llama? En Quasimodo. El jorobado de Notre Dame. Claro, y ahí le aparecía Onetti, si no hubiera habido cabra. Entonces, bueno, pero esa referencia. Yo tengo relación con Gato Pardo, un autor Gato Pardo que hizo Casa de Muñecas, Gato Pardo, que los argentinos por el lado de una corriente intelectual más antigua que Onetti, más atrás que Onetti. Bueno, estamos en la hora. ahora la gente quiere decir algo. ¿O no? Sí, capaz. Sí, Hace una hora que estamos dando la lata. Sí, hace una hora. Lampedusa, ahora me acuerdo. Lampedusa. No, bueno, 110 años de
Canetti nació el 1 de julio de 1909. Merece ser recordado, va a ser recordado durante mucho tiempo, ¿no? Me parece, ¿no? Nuevas generaciones se acercan a la literatura y a sus libros en esta curiosa cosa de que él no es un escritor para muchos lectores, ¿no? Más bien un escritor reverenciado por otros escritores y por los críticos, muy leído, ¿no? Siempre tiene esa fama de difícil. Es difícil, claro. Vamos a ver. Bueno, es difícil porque reclama atención y concentración. Le robó la muerte de la niña, la novia robada. Digo, hay un momento que no saben ni lo que están diciendo. La novia robada no, más o menos. Eso pasa pero ¿a qué venía? Eso pasa, claro. ¿A qué venía? Ahí está, pero ahí es donde me entraríamos. Podemos hacer otra sesión de 8:30 a 9:30. Donde entraríamos, claro, yo no entiendo, qué cosa más difícil que Absalón. La leí también cuando era gurí y dije, qué maravilla, no entendí nada. Vos esa frase la conocés, qué maravilla, no entendí nada. Digo, la gran puta, ahora la volví a leer el año pasado. En Wells. Bueno, En Wells está, ¿no? En Wells. y está, entonces digo, esa dificultad, ¿dónde está la dificultad? Entonces, claro que te perdés. El extravío tiene que ser positivo, tenés que perderte para algo, pero es... No, el asunto es si además el escritor te recoge, ¿no? Si en algún momento la frase recupera el sentido, ¿no? Y te trae. O te abandonás y te estrellás, digamos. No, en Fogger sí sentí que te rescata. Y Onetti también te rescata, digamos, ¿no? Cuando te perdés dentro de esa frase, digamos, compleja y complicada. Pero a mí me parece que eso es lo que nos convierte en grandes escritores, ¿no? Es las historias, claro. Pero eso es Moncha, gran escritor. Es terrible. es terrible. No es imposible. Claro. ¿Cómo es la relación con Feliberto? De Onetti, Sí. y que Onetti decía que Feliberto era bueno cuando era flaco y después se engordó, ¿se acuerdan? Hay un artículo del año 75 que es parejo al primero que escribe en España sobre Torre. Eso es bien interesante. Onetti hace lo mismo que un poco Lebrero hace con Onetti. Reconoce el Felisberto, el primer Felisberto. De los libritos sin tapa, esa cosa aparentemente no literaria. Clemente Col. Hasta ahí. Claro, hasta ahí. Después engordó. Por culpa de otros, y no los nombra, pero digo, bueno, ya sabemos que se trata de Supervielle y compañía. Y entonces se convirtió en otro escritor que además era un gordofacho, y entonces ahí todavía eso no le jugaba a favor. Pero es interesante el primer punto de partida, ¿no? El escritor naif, así lo llama Felisberto Naif, el artículo que escribió Onetti sobre Felisberto. Ese primer punto de partida, queremos hacer una literatura sin literatura, queremos hacer una literatura sin artificio, queremos hacer una literatura de la verdad o y entonces lo encuentra en un primer Felisberto y lo desencuentra en otro Felisberto que ya encontró la fórmula de poner una señora en una casa con budineras. Y entonces le sale lo que le sale, que obviamente Onetti no aprecia. ¿Se les puede considerar que en esa primera época del 45 por ahí ser como dos caras de la misma moneda? En las antípodas y a su vez cercanos, alejados. Antítesis no veo, ¿no? En todo caso, una complementariedad de registro de lo que era la sensibilidad en esa época, ¿no? Pero creo que son obras que van cada uno por su lado y lo que tienen de bueno es que van cada una por su lado, es decir, que son autores que están jugados al valor a indagar el sentido de su propia obra. Y habría dos, digamos, lo podrías diferenciar sobre dos bases de dos conceptos, memoria
y en Feliberto entonces están las novelas de la memoria, y el que no es solo memoria, es el teatro de la memoria, no, la memoria, a ver qué me acuerdo, de qué me voy a acordar, no, es el teatro de la memoria, y enormemente lo que decía hace un rato el flaco, ¿no? La imaginación, el delirio, en la vida sustituta a través de la proyección El deseo. el deseo. Yo pensando un poco también en lo que decía Domínguez respecto a la formación, ¿no? Y eso también. Que son, sí. Bueno, Ahí yo te diría, hay una apuesta de una serie de escritores uruguayos, porque en el mismo rango de la formación no profesional, no intelectual, no académica, no universitaria, estaría Morosoli, estaría no Spínola, ¿no? Spínola sería la contrafigura, pero bueno, estaría Morosoli, estaría yo no sé, ahí podrían hacer la lista. Yo tengo un punto de vista subjetivo. Mi punto de vista subjetivo es lo que dijo la relación es que Baudelaire, por ejemplo, La flor del mal, ya lo explicó Allan Poe con los cuervos, que en la transmisión de esa suprarrenal, por decirlo de alguna manera, del alma, nunca se sabe a qué cementerio se va a parar. Eso es verdad, sí. No sé, digo, subjetivo. Ahora, si yo de la colectividad puedo decir al cementerio de la paz, pero si no son, ojalá que vaya a eso. O sea, es la relación que y también comentaba el otro día que me parecía que Gilberto había sido como, no sé si ninguneaba la palabra que utilizaba ella de la generación del 45, pero sí es curioso cómo cuando pensamos en la generación del 45 siempre destella el nombre de Onetti como top allá arriba, ¿no? Onetti, Idea,